Bajo los cielos de la memoria y del presente, abrimos este relato que atraviesa mares, corazones y mitos. No es solo una narración sobre velas que se alzan al viento, sino sobre el soplo invisible de la esperanza que impulsa a hombres y mujeres hacia lo desconocido. Cada aventura, por grande que sea, comienza con un gesto íntimo, el deseo de quien, al mirar el horizonte, reconoce que hay algo más allá de la línea azul. Es en ese espacio entre lo visible y lo imaginado donde Alexander y Helena lanzan sus anclas, no para quedarse, sino para partir. Antes de seguir con ellos, te dejo una invitación especial, a ti que ahora escuchas estas palabras. Si este canal resuena con tu búsqueda de historias que unen emoción, reflexión y la poesía de la existencia, dale me gusta a este vídeo, comenta tus impresiones y suscríbete al canal. Este gesto sencillo no es solo apoyo, es una forma de reciprocidad, un lazo de gratitud que fortalece la corriente de este viaje. Cuando compartes lo mejor de ti, el universo responde con la misma medida, ampliando nuestra resonancia colectiva. Massalia, con sus puertos abiertos al Mediterráneo, es el vientre donde nacen partidas y regresos. Fue allí donde Alexander, de mirada firme y barba bien cuidada, caminaba entre maderas, cuerdas y herramientas, no solo como navegante, sino como artesano de sueños. Su corazón latía con el coraje de sus antepasados, pero su espíritu ardía por algo mayor, hacer realidad el antiguo deseo de Helena, su amada, cuyas noches de infancia fueron iluminadas por historias de dioses danzando en cielos lejanos. Helena, con ojos del color de la tormenta contenida y cabellos que recordaban hilos de plata bajo la luz de la luna, llevaba consigo el eco de su madre, Tifis. Ella, entrelazando mito y ternura, contaba sobre las auroras de Thule como signos de alegría divina, velos de colores que descendían sobre la noche. Para la niña, esas historias no eran simples imágenes para arrullar, eran semillas que germinarían en su alma como un llamado ineludible. Ahora adulta, al lado de Alexander, Helena sabía que había llegado el momento de recoger ese destino. En la plaza del puerto, el sonido del martillo y el cepillo se mezclaba con los cantos de los marineros. Alexander levantaba la embarcación que no sería solo un barco, sino un santuario, Aletheia, bautizada como verdad revelada. Cada tabla fijada era más que madera ensamblada, era la promesa de un futuro inscrito entre olas y estrellas. En sus líneas robustas y elegantes se reflejaba la devoción de un hombre que, para honrar el corazón de su esposa, se atrevía a transformar la leyenda en ruta de realidad. Así, el soplo inicial de la travesía se hizo presente, una aventura nacida de la unión entre amor y valentía. El horizonte no era solo distancia, era símbolo de aquello que no se conoce, pero que se siente como un llamado irresistible. Al fondo, los dioses parecían observar, silenciosos, como si aguardaran el momento exacto para levantar cortinas de luz en el cielo. El primer paso estaba dado, y la vida de Alexander y Helena ya no pertenecía al puerto, sino al mar y a los misterios que aguardaban más allá. Alexander creció entre el olor salado de las brisas y el ritmo constante de las mareas, aprendiendo de Aristóteles, su padre, que el mar no pertenece a quien lo teme, sino a quien sabe escucharlo. Calíope, su madre, le enseñó que incluso las aguas más indómitas guardan un compás, una melodía que solo los atentos perciben. De esa fusión entre razón y sensibilidad nació el navegante que ahora, frente a velas por coser, sentía en el pecho la alegría de una promesa a punto de cumplirse. Helena llevaba en su memoria la risa de Tifis y la mirada firme de Lisímaco, figuras que, aun ausentes, seguían vivas en sus recuerdos. Las historias sobre Thule eran más que cuentos para distraerla en las noches frías, eran herencias de un hogar distante, donde el hielo y la luz dialogaban en armonía. Cuando la muerte los llevó, le dejó el desafío de preservar la llama de esas narraciones, y lo hizo, hasta que el amor por Alexander le dio nueva razón para buscar aquello que un día solo había imaginado. Juntos, formaban un equilibrio raro, ella, la poesía que brota de las raíces y desafía al tiempo, él, el mapa que transforma los sueños en dirección. Helena veía en Alexander la seguridad que su corazón huérfano buscaba, y Alexander veía en ella la chispa capaz de convertir el horizonte en altar. Cuando hablaban de Thule, sus ojos se encontraban como si, en el reflejo del otro, pudieran vislumbrar la aurora que aún no habían contemplado. La Aletheia se alzaba lentamente, no solo como embarcación, sino como extensión viva de sus intenciones. Cada cuerda tensada, cada remo preparado, era también una oración silenciosa a la fortuna de los vientos y al beneplácito de los dioses.
Alexander revisaba minuciosamente las piezas, como quien ajusta un instrumento a punto de interpretar una sinfonía desconocida, mientras Helena acariciaba los bordes pulidos, sintiendo bajo sus dedos la textura de la promesa que tomaba forma. En las noches previas a la partida, Helena caminaba por el muelle, dejando que la luna plateara sus pasos. El mar, sereno como un animal en reposo, devolvía su reflejo como si aprobara su audacia. Allí hablaba con la ausencia de sus padres, agradeciendo por las historias que le dieron valor para desear más que lo previsible. Alexander, observando a distancia, sentía orgullo de aquella mujer que sabía transformar la nostalgia en faro. Había entre ellos la conciencia de que cada aventura conlleva riesgos. Aún así, el deseo de avanzar era mayor que cualquier temor. Sabían que, al cruzar el horizonte, enfrentarían mares que podrían poner a prueba su coraje y paciencia, pero también intuían que solo quien se entrega a lo desconocido tiene el privilegio de encontrar lo extraordinario. La decisión estaba sellada, partirían no solo hacia una isla, sino hacia el misterio que convierte la vida en una ruta digna de ser navegada. El amanecer que precedió la partida llegó con un silencio especial, casi ceremonial. La brisa soplaba como si probara las velas recién izadas, y el sol, aún tímido, lanzaba reflejos dorados sobre la cubierta de Aletheia. Alexander caminaba entre los marineros, inspeccionando detalles y ajustando cuerdas, pero por dentro se sentía como alguien que se acerca a algo único. Cada mirada intercambiada con Helena confirmaba que estaban a punto de inscribir sus nombres en un capítulo que pocos se atreverían a escribir. Helena, envuelta en un manto azul grisáceo, observaba el puerto cobrar vida. Los sonidos del mercado, los cascos de los caballos sobre el empedrado y las risas lejanas de los niños creaban un telón de fondo para sus pensamientos. Tocó suavemente el casco de la embarcación, como quien pide permiso antes de cruzar fronteras invisibles. En su mente, veía a su madre narrando las luces de Thule, y sentía que la niña que había sido caminaba al lado de la mujer que ahora aceptaba la misión de encontrarlas. Los marineros, elegidos con cuidado por Alexander, conocían el mar, pero también respetaban el peso de los sueños que impulsaban aquella travesía. Cada uno traía sus propias historias, cicatrices de otras travesías, miradas que entendían el valor del silencio antes de la aventura. Había entre ellos un pacto no dicho, proteger no solo sus cuerpos, sino la delicada promesa que Alexander y Helena llevaban consigo, de honrar memorias y buscar luces que, según muchos, no eran más que mito. Mientras tanto, Aristóteles y Calíope, padres de Alexander, llegaron al muelle para la despedida. El viejo marinero, de semblante austero, examinó la embarcación con aprobación silenciosa, mientras Calíope, con ternura serena, abrazaba a Helena como si la enviara bajo la custodia de los dioses. Sus presencias eran más que un gesto familiar, eran raíces que sostenían el salto de fe de los jóvenes, recordándoles que partir no significa romper, sino ampliar el espacio donde habita el amor. El viento, que hasta entonces soplaba suave, cambió de tono por un instante, como si llevara un mensaje. Helena alzó los ojos al cielo, donde nubes tenues se extendían como velos translúcidos. Quizá era solo imaginación, pero sintió que algo invisible acompañaba sus pasos, observando, esperando. Alexander percibió la mirada distante de su esposa y, al acercarse, sonrió con la tranquilidad de quien sabe que el destino se fortalece en la confianza mutua. A medida que el día avanzaba, un entusiasmo discreto se apoderaba del grupo. Sacos de provisiones fueron organizados, instrumentos náuticos revisados, ánforas llenadas con vino y agua dulce. En medio de aquella actividad flotaba un silencio solemne, como si cada uno entendiera que, al zarpar, no llevarían solo madera y velas al mar, sino esperanzas, recuerdos y la osadía de buscar lo que el mundo llamaba leyenda. El puerto, testigo de tantas partidas, parecía contener el aliento, aguardando el momento de liberar la embarcación hacia su enigma. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, tiñendo de cobre las aguas tranquilas del puerto, un murmullo recorrió la cubierta de Aletheia. Era el momento esperado, aquel en que las amarras dejarían de sujetar el barco para permitirle respirar libertad. Alexander permaneció un instante en la proa, dejando que el viento acariciara su rostro, mientras sus ojos seguían las líneas elegantes de la embarcación. La certeza de que todo había sido preparado con devoción le daba la calma de quien sabe que ha cumplido su deber. Helena subió a bordo con gracia contenida, el cabello recogido suavemente para que el viento no lo llevara antes de tiempo. Miró hacia atrás, hacia el muelle donde Aristóteles y Calíope aguardaban con una mezcla de orgullo y nostalgia.
La joven alzó la mano en despedida, pero su gesto era también un voto silencioso. Regresaría trayendo historias que honrarían la herencia que ambos le habían confiado. Sus ojos húmedos reflejaban tanto añoranza como entusiasmo. Los marineros ajustaron las velas, y un coro de órdenes resonó entre cuerdas y mástiles. La madera respondió con crujidos firmes, como si también celebrara la partida. El puerto, acostumbrado a tantas llegadas y despedidas, parecía envolver aquella escena con un respeto casi sagrado. Cada paso dado sobre la cubierta era más que un movimiento, era el ingreso en un territorio donde el tiempo se inclina ante el llamado del valor. Alexander, con expresión serena, caminó hasta Helena y le tomó la mano, conduciéndola al punto más alto de la embarcación. Desde allí, ambos contemplaron el horizonte, donde el azul del mar se confundía con el cielo. A partir de este instante, dijo él, cada ola será un verso escrito para nosotros. Que los dioses sean amables y que el viento nos guíe hasta las luces que guardan tus sueños. Helena respondió solo con una sonrisa, porque ciertas promesas piden silencio para florecer. La campana del muelle sonó, marcando el inicio de la travesía. Lentamente, las cuerdas fueron soltadas, y Aletheia comenzó a deslizarse, alejándose de la tierra firme. El sonido del agua abriéndose bajo el casco traía su propia música, un compás que arrullaba a la tripulación. Algunos hombres entonaron canciones de bienvenida al mar, y las voces se mezclaron con el golpe de las olas, creando un preludio para todo lo que estaba por venir. Era como si el océano, al recibirlos, celebrara también el acto de atreverse. En el instante en que la ciudad quedó atrás, Helena respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se desprendía junto con el puerto que se empequeñecía a lo lejos. El horizonte, amplio e inexplorado, se extendía ante ellos como un pergamino en blanco. Allí, donde lo conocido terminaba, nacía la promesa de lo inesperado. Y, mientras la luz del atardecer se reflejaba en las velas, la aventura empezaba a escribir su propia historia, guiada por el amor y el deseo de descubrir lo que yace más allá del límite visible. El primer día en mar abierto trajo un silencio vasto, tan profundo que parecía contar todas las historias que el océano había guardado. Aletheia avanzaba con elegancia, sus velas llenas reflejando la luz del atardecer. Alexander, de pie al timón, observaba la línea infinita donde el cielo besaba las aguas. Sentía en el pecho una mezcla de orgullo y reverencia, era como si el barco fuera extensión de su propia alma, explorando territorios que, hasta entonces, pertenecían solo a la imaginación. Helena caminaba por la cubierta, dejando que el viento jugara con los mechones sueltos de su cabello. El olor a sal, el ritmo de las olas y el crujido acompasado de la madera formaban una melodía que la invitaba a abandonar los últimos vestigios de incertidumbre. Al tocar la barandilla pulida, pensó en sus padres, en las noches iluminadas por los relatos de Tifis, y se sintió más cerca de la niña que soñaba con aquellas luces. Allí, bajo el cielo abierto, la promesa de reencontrar sus raíces parecía palpable. La tripulación, animada por una alegría contenida, compartía historias y risas mientras atendía las tareas. Algunos ajustaban las velas, otros pulían remos o revisaban provisiones. Había un sentido de armonía, como si cada hombre supiera que aquella expedición era distinta de todas las demás. No se trataba solo de comercio o de completar mapas, sino de acompañar a una pareja en busca de un lugar donde mito y memoria pudieran finalmente encontrarse. Cuando cayó la noche, el firmamento se reveló en constelaciones nítidas, extendiéndose sobre ellos como un manto bordado. Helena, sentada cerca de la borda, dejó que sus ojos siguieran las estrellas, tratando de adivinar cuál de ellas guardaría el camino hacia Thule. Alexander se acercó en silencio, envolviéndola con la seguridad de su presencia. No hacía falta hablar, el brillo sereno en la mirada de ambos bastaba para sellar el pacto silencioso de perseverar, sin importar cuán larga fuera la travesía. Pero no todo era pura serenidad. A lo lejos, una línea oscura se dibujaba en el horizonte, casi imperceptible a los ojos. Alexander, atento a las señales, percibió el movimiento diferente de las nubes y el olor metálico que el viento comenzaba a traer. Su experiencia de navegante le decía que se aproximaban cambios. Mantuvo el semblante sereno, pero ordenó discretamente a los marineros que reforzaran las amarras y revisaran el estado de las velas, preparándose para lo que pudiera venir. Mientras tanto, Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin saber con certeza si era miedo o emoción. Tal vez era solo el eco de las historias que escuchaba cuando niña, donde los dioses probaban el valor de quienes osaban tocar sus dominios.
Alzó la vista al cielo, donde una estrella más brillante parecía observarla, y decidió confiar en el viento y en la fuerza del amor que la guiaba. El mar, como un gran oráculo, guardaba secretos. A ellos les correspondería descubrir cuáles se revelarían primero. Al amanecer siguiente, el horizonte traía señales que solo los marineros atentos sabrían descifrar. El azul profundo de la víspera había dado paso a una tonalidad densa, casi de hierro líquido, y las nubes, antes dispersas, se reunían como consejeras preparándose para deliberar. Alexander, firme al timón, observaba cada detalle: el viento más frío, el brillo húmedo sobre la madera, el rumor distante que parecía venir de las entrañas del mar. Algo se alzaba, silencioso, pero inevitable. Helena, apoyada en la borda, sentía el aire más pesado, como si el océano respirara con mayor intensidad. El susurro de las velas perdió suavidad, transformándose en un roce nervioso que delataba la impaciencia de los cielos. Buscó la mirada de Alexander, encontrando en ella serenidad, pero también la conciencia del riesgo. Él asintió levemente, invitándola a mantener el corazón tranquilo, pues la confianza en el timonel es el primer refugio en tiempos de ventisca. La tripulación, percibiendo los cambios, comenzó a trabajar con disciplina silenciosa. Se revisaron las cuerdas, se ajustaron las velas y se aseguraron los barriles con mayor firmeza sobre la cubierta. Los hombres intercambiaban miradas rápidas, cada uno consciente de que el mar exige respeto antes de conceder paso. Algunos murmuraban pequeñas oraciones, otros recitaban versos antiguos, recuerdos de padres o maestros que les enseñaron a dialogar con fuerzas mayores que la propia voluntad. Poco a poco, el viento se levantó, soplando ráfagas que hacían ondear las banderolas en lo alto del mástil. El olor salado se intensificó, mezclándose con notas ásperas, casi metálicas, presagio de lluvia y trueno. Helena sujetó la barandilla con más firmeza, sintiendo que aquella danza entre cielo y mar no era una amenaza gratuita, sino una prueba que el océano proponía a quienes osaban atravesar sus dominios en pos de un sueño. Alexander, con voz clara pero serena, dio instrucciones a la tripulación. Habló de recoger parte de las velas, preparar el timón y mantener las líneas libres para maniobras rápidas. Cada orden fue seguida con prontitud, como si sus palabras tuvieran peso de brújula. Para Helena, aquella escena era reveladora. El hombre que le prometió encontrar las luces también sabía enfrentar tormentas, y eso hacía crecer su amor, anclado no solo en la ternura, sino también en la firmeza que le daba seguridad. El cielo, antes solo cubierto, ahora florecía en tonos de plomo y plata, cortado por destellos lejanos. La superficie del mar comenzó a ondular con más fuerza, como si estuviera impaciente por probar la determinación de aquella pequeña embarcación. Sin embargo, Aletheia se mantenía firme, cortando las primeras olas con elegancia. Entre relámpagos que aún titubeaban y vientos que se agitaban, la sensación era que estaban a punto de cruzar un umbral, no solo meteorológico, sino también simbólico, el paso del confort al coraje. El cielo, ahora completamente cubierto por nubes pesadas, parecía inclinarse sobre el mar como un velo amenazador. Ráfagas impetuosas azotaban las velas, y el rugido del océano resonaba como tambores de guerra. Aletheia, orgullosa en su arquitectura, oscilaba con firmeza, pero sus mástiles gemían bajo la fuerza del viento. Alexander mantenía las manos firmes en el timón, sintiendo cada vibración recorrer el casco, cada señal de que el mar estaba dispuesto a medir el valor de quien se atreviera a cruzar su dominio. Helena, protegida por una capa resistente, observaba la danza feroz entre olas y nubes. El agua, que antes parecía un espejo de secretos, ahora se alzaba en columnas vivas, avanzando sobre la cubierta con furia líquida. Aún así, había en su mirada un brillo distinto, no de miedo, sino de reverencia. Era como si reconociera, en medio de aquel tumulto, la misma grandeza que inspiraron los relatos de Tifis, un espectáculo donde los dioses probaban la fibra de los valientes. La tripulación, experimentada, se movía en armonía con el caos. Hombres amarraban cuerdas, izaban velas parcialmente recogidas y aseguraban provisiones para que no fueran arrastradas por el agua. Algunos gritaban órdenes, otros respondían con gestos rápidos, todos inmersos en un ritmo que solo quien vive del mar comprende. No había espacio para la vacilación, cada movimiento era una promesa silenciosa de lealtad, no solo al capitán, sino al propósito que los unía. Un trueno retumbó tan cerca que hizo vibrar las tablas bajo sus pies. Poco después, una lluvia densa comenzó a caer, lavando rostros,
manos y la propia cubierta, que ahora brillaba bajo la luz intermitente de los relámpagos. Elena alzó el rostro por un instante, dejando que el agua le escurriera por la piel como un bautismo de valentía. Sintió que, si Thule guardaba la alegría de los dioses, el camino hasta allí exigía antes un tributo de coraje. Alexander permaneció atento, ajustando el timón ante cada nueva ola que se alzaba frente a ellos como una muralla líquida. Su semblante, aunque tenso, no perdía la claridad de quien sabe que el control es limitado, pero la presencia debe ser absoluta. Sabía que un comandante no vence al mar, solo dialoga con él, ofreciendo destreza y serenidad como monedas de cambio para atravesar las tormentas. Cuando la noche finalmente ocupó el lugar del día, el furor del océano alcanzó su punto máximo. El barco parecía una flecha tratando de abrirse paso en medio de fuerzas colosales. Pero, incluso bajo la furia de los elementos, había una llama invisible que sostenía a todos a bordo, la certeza de que aquella prueba era un tránsito, no una sentencia. Cada crujido de la madera, cada respiración contenida, era un recordatorio de que la luz buscada en Thule solo podía brillar para quien acepta sumergirse en sus propios límites. La madrugada avanzó lentamente, pero con ella llegó un silencio distinto, casi respetuoso. Las nubes, exhaustas de tanto debatirse, comenzaron a abrir brechas donde la luz de las estrellas se atrevía a regresar. El mar, aunque aún ondulante, parecía respirar con más calma, permitiendo que Aletheia recuperara el equilibrio. Alexander, empapado, pasó la mano por su barba, comprendiendo que la peor parte había sido superada. Sintió en el pecho una gratitud discreta, como quien recibe un regalo sin necesidad de palabras. Elena, apoyada en la borda, contempló el escenario transformado. Los relámpagos se habían convertido en ecos lejanos, mientras el viento, antes feroz, ahora solo acariciaba su rostro. Respiró hondo, saboreando el aire lavado por la lluvia, y percibió que el miedo había cedido su lugar a un valor más denso, forjado en la experiencia vivida. Allí entendió que cada paso hacia sus sueños exigía atravesar mares indomables dentro y fuera de sí. La tripulación, exhausta pero sonriente, comenzó a organizar la cubierta. Se tensaron cuerdas, se recolocaron barriles, se evaluaron las velas. Entre ellos surgían bromas improvisadas, pequeños gestos de alivio que celebraban la victoria silenciosa sobre el caos. Algunos hombres levantaron la vista al cielo, agradeciendo a los dioses por haber salvado sus vidas y permitir que permanecieran unidos. Había en el aire un sentimiento de hermandad renovada, forjada en el crisol de la tormenta. Alexander se acercó a Elena, envolviéndola con una mirada que mezclaba ternura y orgullo. Sin decir mucho, solo le ofreció la mano, y juntos permanecieron allí, contemplando el horizonte que comenzaba a aclararse. Era como si la tempestad hubiera arrancado de ellos las últimas dudas, dejando únicamente la esencia de lo que los movía, el amor y el deseo de alcanzar Thule, donde memorias y leyendas aguardaban bajo luces danzantes. Poco a poco, el cielo adoptó tonos suaves, mezclando el azul profundo de la noche con la plata de las primeras claridades. Un leve arrebol nacía en el este, anunciando un nuevo día, mientras las olas reflejaban aquel brillo en superficies centelleantes. Para Elena, aquello era más que belleza, era una señal silenciosa de que habían sido aceptados en el camino. Tal vez los dioses, complacidos con su determinación, les hubieran concedido permiso para seguir adelante. Con el amanecer pleno, el mar adoptó un azul profundo, salpicado de reflejos dorados del sol naciente. La brisa soplaba suave, trayendo consigo el perfume lejano de tierras fértiles. Desde lo alto del mástil, uno de los marineros anunció tierra a la vista, y un murmullo de alivio recorrió la cubierta. Tras tantas horas enfrentando la furia de las aguas, la visión de un litoral firme parecía un regalo. Alexander entornó los ojos, evaluando la línea de arena clara que se extendía a lo lejos, y sintió que el peso de la responsabilidad cedía un poco en sus hombros. Elena se acercó, apoyándose en el brazo de su esposo, y juntos contemplaron aquella promesa de descanso. Para ella, que había enfrentado su propio temor, la costa no era solo refugio, era la señal de que la vida siempre ofrece un respiro entre las pruebas. Sus pensamientos regresaron a sus padres, y una sonrisa ligera escapó de sus labios. Quizás, en algún lugar más allá de la vista humana, Tifis y Lisímaco observaban aquel momento, orgullosos de ver a su hija persistir en lo que creía. Aletheia avanzó lentamente, bordeando pequeñas ensenadas hasta encontrar un punto seguro para anclar. La tripulación, aunque cansada,
trabajaba con renovada energía. Lanzaron cuerdas, prepararon los botes, y algunos se aventuraron en tierra para evaluar el entorno. El sol, ya más alto, iluminaba colinas suaves y campos donde el viento jugaba con hierbas perfumadas. Era un escenario acogedor, pero también misterioso, como si guardara antiguas historias esperando ser contadas. En la playa, un grupo de habitantes locales aguardaba, atraído por la visión de la elegante y poco común embarcación. Hombres y mujeres con ropas sencillas, pero bien cuidadas, se acercaron con cautelosa curiosidad. Sus miradas descansaban largamente sobre Elena, admirando su porte sereno y la luz suave que parecía envolverla. Alexander avanzó, saludándolos con respeto, presentándose y explicando que venían de Masalia, conduciendo una expedición hacia el norte, en busca de la isla conocida en las leyendas como Thule. Los aldeanos intercambiaron miradas entre sí, murmurando palabras que mezclaban asombro e incredulidad. Algunos ancianos recordaron historias transmitidas de generación en generación, describiendo a Thule como un lugar mítico, donde el cielo danzaba con luces multicolores. Dijeron que pocos habían osado buscarla, y ninguno había regresado con relatos concretos. Elena, escuchando con atención, sintió su corazón acelerarse. Sabía que para ellos era solo una fábula, pero para ella era memoria viva, arraigada en su sangre y en los recuerdos familiares. Mientras el diálogo continuaba, uno de los más ancianos de la aldea explicó que, para llegar al estrecho que los llevaría a lo desconocido, las columnas legendarias llamadas los pilares de Hércules, era necesaria la paciencia. Los vientos y las mareas obedecen ciclos que nadie puede forzar. Había que esperar a que las estaciones favorecieran la travesía, pues más allá de aquel portal comenzaba un territorio donde el coraje era tan esencial como la destreza. Alexander agradeció, sintiendo que, aun entre extraños, había encontrado aliados que comprendían la dignidad de perseguir un sueño. Los días siguientes trajeron un descanso bien recibido. La tripulación recuperó fuerzas, compartiendo historias con los habitantes de Hispania, quienes les ofrecieron pan fresco, frutas y vino aromático. Elena, caminando por la playa al atardecer, dejaba que las olas lavaran el cansancio que aún habitaba en sus hombros. Allí sentía que la tierra era un refugio generoso, pero su corazón permanecía orientado hacia el horizonte. Thule, todavía invisible, pronunciaba su nombre como un canto silencioso. Alexander se dedicó a revisar cada detalle de Aletheia. Comprobó las velas, probó las cuerdas, observó la quilla y las provisiones. Para él, el barco era más que madera y tela, era un lazo entre lo que poseían y lo que buscaban. Junto a Elena compartía la certeza de que la tormenta había fortalecido algo más que el casco, había pulido su determinación, transformando la expedición en un voto solemne de perseverancia y amor. Cuando los vientos finalmente cambiaron, anunciando una ruta favorable, la aldea se reunió para presenciar la partida. Los niños se agitaban, riendo al ver el trireme listo para cortar las aguas. Hombres y mujeres saludaban con gestos de aliento, como si desearan que los viajeros llevaran consigo un fragmento de su bendición. Elena sonrió, emocionada, y comprendió que aquel breve descanso en tierra les había dado más que reposo, les había ofrecido la certeza de que el coraje es un alimento colectivo. Al subir nuevamente a bordo, cada uno de los tripulantes parecía llevar un brillo distinto en los ojos. La cubierta, bañada por la luz clara del amanecer, se había convertido en escenario de una pequeña celebración. Músicas surgieron de manera espontánea, acompañadas de palmas y risas que resonaban hasta las laderas cercanas. Elena, con las manos entrelazadas con las de Alexander, se sintió envuelta por un entusiasmo raro, una confianza que atravesaba piel, huesos y memoria, uniéndola a quienes habían partido antes que ella. Con un gesto firme, Alexander ordenó izar las velas. Aletheia, obediente, se abrió al viento como un ave recién liberada. La proa cortó las olas, y el mar respondió con un sonido suave, casi de bienvenida. El sol, elevándose lentamente, teñía todo con un dorado intenso, como si coronara aquel instante de renacimiento. Cada palada, cada cuerda tensada, parecía marcar el compás de un nuevo capítulo, donde la esperanza y la determinación caminaban juntas. Mientras el barco avanzaba, Elena miró hacia atrás, viendo desaparecer la costa. Luego volvió la mirada al norte, donde el horizonte permanecía misterioso, guardando las luces de las que su madre le había hablado. La aventura estaba lejos de terminar, apenas comenzaba a revelar sus secretos. Y, mientras la risa de la tripulación se mezclaba con el canto del mar, una certeza iluminó su corazón.
quien sigue la luz de sus propios mitos jamás regresa igual, porque el camino, más que el destino, es el verdadero tesoro. Próximo episodio. La pareja y su tripulación se ven obligados a fondear debido a las malas condiciones del mar. La parada en esta playa les proporcionará el merecido descanso para continuar su viaje en cuanto el mar lo permita. Y así, desembarcamos de este viaje. Pero nos vemos en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos interesantes. Nos vemos pronto.